Vamos a iniciar con nuestra lectura de la Biblia en nuestro día 1. Si estás leyendo en enero primero, esa es la lectura, pero puedes empezar cualquier día del año. Es importante leer la palabra de Dios y crearnos ese hábito de, así como todos los días comemos, también comer la palabra de Dios todos los días para estar fuertes y sanos espiritualmente. Génesis capítulo 1, vamos a leer capítulo 2 y capítulo 3. Empezamos con Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Génesis es el primer libro de la Biblia y empieza a hablarnos de aquel día que es tan controversial que hay muchos científicos que han traído teorías que son no comprobadas, por eso son teorías, pero aquí la palabra de Dios establece la verdad de aquello que no hubo testigo humano, pero Dios le reveló al hombre lo que sucedió en el principio, antes de que las cosas que hoy vemos existiesen. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo describe la condición del alma humana sin Dios. El alma del hombre y de la mujer sin Dios está desordenada, está vacía y está llena de oscuridad. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios se mueve en esa alma a través de las aguas, que a lo largo de la Biblia, de las Escrituras, vemos que el agua tipifica la misma palabra de Dios que limpia, es la plataforma, digamos, en la que el Espíritu Santo se mueve y produce vida. Pero eso nos describe esa tierra que habla ahí, porque al final de cuentas el hombre somos tierra, somos polvo, ¿verdad? Estamos desordenados, vacíos y en tinieblas cuando Dios no habita en nuestros corazones. Pero aquí lo cambia todo. El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí nos va diciendo día por día qué fue lo que Dios hizo en la creación. Y lo primero que Dios hizo y lo primero que Dios hace cuando Él entra a la vida del hombre es traer luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces vemos que viene la luz de Dios, es lo primero, su luz, que es Cristo, la luz del mundo. Y segundo, ¿qué hace Dios? Separa, hay una separación. Separó las aguas, aquí dice que separó las aguas de las aguas. Y físicamente nos habla de que en ese desorden había aguas en una forma desordenada, pero Dios separó esas aguas, ¿verdad? Las puso en diferentes lugares. Y se hizo Dios la expansión, que es los cielos, llamó los cielos, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y nos dice que la expansión son los cielos, o sea que hay aguas abajo, que son los mares, pero también Dios puso aguas arriba en los cielos. ¿Verdad? Que no es lo mismo ahora, miles de años después que Dios hizo la creación, que el día que Dios hizo la creación, ¿verdad? Ahí puso aguas, había otra presión atmosférica, la capa atmosférica eran aguas, y esas aguas cayeron en el diluvio universal que vamos a ver en capítulos más adelante. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que la tierra no estaba como dividida en continentes como hoy, sino que originalmente Dios puso todo en un solo lugar, todo lo seco, y lo llamó tierra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Hasta aquí vamos 3 días. Y nótese que dice tarde y mañana porque el día, así el día hebreo, por llamarlo de alguna forma, se cuenta de tarde a mañana. Es diferente. Nosotros contamos un día de mañana a noche, pero ellos de la tarde de un día a la mañana al siguiente es como se cuentan los días. Versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar otra vez, fíjense, una separación el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Aquí nos habla del sol y la luna. Nótese que lo primero que hizo Dios cuando vimos que había oscuridad y tinieblas, dijo y sea la luz en el primer día. Sin embargo, vemos que hasta el cuarto día Dios hizo el sol y Dios hizo la luna, ¿verdad? ¿Cómo había luz si no había sol? ¿Cómo había luz si hasta el día cuarto Dios hizo el sol, verdad? Porque la luz ahí nos habla de algo más grande que el sol, la luz de Cristo, el que siempre ha existido. Porque mucha gente durante la historia ha adorado al sol, ha tomado al sol como deidad, como una deidad digna de adoración. Una deidad que sin esa luz no habría fertilidad, no habría vida. Pero vemos que Dios es la luz. Él es el verdadero Dios, ¿no? Y entonces el propósito que Dios hizo estas lumbreras y también hizo las estrellas no fue para usar las estrellas para nuestro horóscopo. No, el propósito de Dios fue que las estrellas nos sirvieran para dirigirnos o describirnos nuestros destinos o nuestra suerte. Nunca fue ese el propósito de Dios, sino aquí nos habla que nos sirvieran para estaciones, para días y años, para contar el tiempo, para entender los periodos de tiempo para la cosecha, para la siembra y para las actividades humanas. Nunca para utilizarnos como un medio de alguna forma de adivinación para saber quiénes somos o hacia dónde vamos. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí se termina el dilema de muchos años. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Según la palabra de Dios, que es verdad, antes que el huevo fue la gallina, porque la gallina es un ave y todas las aves salieron de las aguas. Se pueden imaginar los océanos de repente salían viendo aves de diferentes tipos saliendo y surgiendo del océano. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Fructificad y llenad. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, fíjense, todo es según su género, según su especie, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios, aquí cambia como ese ritmo y hay un cambio, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos, hagamos a nuestra semejanza, hagamos, plural, porque Dios, hay un solo Dios, en 3 personas. Es difícil de entender para nuestra mente, pero lo creemos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, actuando en unanimidad en la creación, en armonía.
hagamos al hombre. Ahí todo lo que vemos, Dios lo hizo con su palabra, pero cuando viene el hombre, cambia la forma, como una forma más personal, más íntima, más especial de este plan. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así fue el hombre creado originalmente, a imagen de Dios. Él claramente especifica que solamente creó varón y hembra. Solamente Dios creó hombre y mujer. Y hasta la fecha, eso no ha cambiado a pesar de todo lo que escuchamos. Cada que hay un parto, o es hombre o es mujer. Ya lo que cada quien crea, piensa o quiere hacer es diferente. Pero la realidad es que hasta hoy, cada bebé que viene a este mundo, o es niño o es niña. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Tal forma que fueron 6 días y en el día sexto el hombre fue creado. Vemos que Dios puso al hombre como algo especial, como administrador, como gerente de su creación. Y le da toda planta, dice que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y semilla van a servirte para comer. Entonces el hombre, en ese momento Dios lo hizo como vegetariano, solamente comía, si lo puedes ver, solamente comía verdura. No era carnívoro en este momento, en el origen. Capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No que Dios necesitase descansar, Dios no necesita descansar, Él es todopoderoso, nunca se cansa, pero Él todo nos enseña con su ejemplo. No vas a encontrar nunca ningún mandamiento en la Biblia que Él no haya cumplido, que Él no nos haya dejado ejemplo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, otro dato importante es que en la tierra no había llovido. Aquí lo está diciendo. Era como un efecto inverdadero, era como un vapor. Acuérdate que había una capa que Dios puso arriba de los cielos y había otro efecto, ¿verdad? Atmosférico diferente al que hoy tiene la tierra. Versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, aquí explica, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué manera, ¿verdad? Todo con su palabra creó todos los seres vivientes, los reptiles, las serpientes, los monstruos marinos, pero al hombre lo formó. El hombre fue formado y sopló en su nariz aliento de vida. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que en ese huerto Dios puso muchos árboles, muchos vegetales. Había árboles con frutos exquisitos, deliciosos, que quizá muchos de esos frutos a lo mejor ya no existen hoy, pero todavía hoy tenemos frutos muy ricos. Pero se nos señalan, aparte de todos los árboles, 2 árboles muy importantes, 2 árboles especiales, 2 árboles diferentes a todos los demás. El árbol de la vida, que estaba en medio del huerto,
Y había otro árbol que era de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Dios le dio al hombre un trabajo. El trabajo dignifica. El trabajo no es, en ese momento el trabajo pues no era algo difícil, pero Dios siempre quiere que seamos productivos, nos enseña a trabajar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer. Dios siempre dando instrucciones, dirección. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos la instrucción que Dios le dio: de todos los árboles con frutos riquísimos puedes comer, pero de este en especial, del de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Y vio que el hombre estaba solo, le hacía falta su pareja. Entonces dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Imagínense la inteligencia de Abraham para poder hacer esa clasificación sin haber ido a ningún tipo de estudio universitario de taxonomía, etcétera. Como la inteligencia tremenda que el hombre tenía hasta hoy, pero yo creo que antes de que el hombre pecara tenía una inteligencia tremenda. Y pues Adán puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Veía a todos a lo mejor en pareja y él no tenía pareja, ¿verdad? Pero Dios ya había suplido y había preparado para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera operación la hizo Dios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo a la mujer Adán de su propio cuerpo, ¿verdad? Cerca de su corazón, para amarla, su complemento. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso, mis huesos, y carne, mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí lo dice Dios, la importancia, ¿verdad?, de que el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, puedan romper ese cordón umbilical con sus padres y formar esa nueva familia. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todas esas características vemos cómo fue el principio, cómo fue el origen. Hoy vemos que nadie, no es normal, o no, ¿verdad?, que la gente ande desnuda, causa vergüenza, causa algo. Vemos que algo sucedió, que muchas de esas cosas que vemos no son actualmente así, como eso de que no llovía, pues ahora llueve. Ahora el hombre come carne, antes no. Antes el hombre estaba desnudo y no tenía problema. Algo sucedió, que hoy vivimos una condición muy diferente. Capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí vemos a una serpiente, un animal que Dios creó, pero esa serpiente fue tomada por un enemigo de Dios llamado Satanás. La astucia no es de Dios, la astucia no es algo, en la astucia siempre hay malicia. Y vino a tentar a la mujer y a apuntar hacia la única prohibición que Dios había puesto. Dios había dicho: todo esto lo puedes disfrutar, excepto una cosa. Y eso, a esa única excepción, a esa excepción dirigió la atención la serpiente, porque era astuta, a la mujer. Y no solamente eso, sino que tergiversó la instrucción de Dios, ¿verdad? Dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces vemos cómo el enemigo actúa. Viene a resaltar las excepciones que Dios nos da
porque no quiere que veamos todo lo que Él sí nos ha permitido. Y tenemos que entender que cuando Dios dice no hagas esto es por nuestro bien. Y viene Él a usar la palabra Dios, pero tergiversarla, porque le dijo, a Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto, de todos están prohibidos. No era cierto, ¿verdad? De todos podían comer menos de uno. Y la mujer también tergiversó lo que Dios había dicho, porque hasta agregó, ni le tocaréis para que no moráis. Como cuando no estamos con Dios, escudriñando la palabra, somos fácilmente confundidos, olvidadizos y empezamos a modificar las instrucciones de Dios y puede ser muy peligroso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿verdad? Negando lo que Dios había dicho, haciendo ver a Dios como mentiroso, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos cómo la mujer fue engañada, fue seducida. Satanás hizo parecer a Dios como un mentiroso, como diciendo, Dios sabe que si comes de esto vas a ser como Él y no quiere. Mentira, Dios había dicho que iban a morir. Y como era agradable, no parecía nada de malo, y ese es el engaño que a veces afrontamos. La maldad y el pecado se ve como algo agradable, se ve como algo bueno, y somos fáciles presas y no estamos en obediencia a Dios, leyendo la palabra y obedientes a lo que Dios nos enseña. Entonces ahí cuando comieron ese fruto se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron taparse y se hicieron delantales con hojas de higuera. Y entonces cuando oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto, se escondieron de la presencia de Dios. Cuando estamos mal, inmediatamente nos escondemos, nos alejamos. Y fue Dios el que tomó la iniciativa. Imagínense, Dios tomando la iniciativa. No fue el hombre el que se acercó a Dios. El ofendido era Dios, pero Dios se acercó. La iniciativa de Dios en toda la salvación. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba el hombre, sino porque Dios nos pregunta para que nosotros respondamos a ese llamado y confesemos cuál es nuestra situación. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía
por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que hubo una caída, una desobediencia a Dios. El fruto no era lo malo. Lo malo fue la acción de no confiar en Dios, de confiar más en esa serpiente, de desafiar la instrucción de Dios. ¿Y qué trajo? Fue una traición cósmica, esa desobediencia a Dios, el ir en contra de la instrucción del Creador, del Todopoderoso que los había llenado de bienes. Esa traición a Dios fue cósmica, transformó, cambió, trastornó todo el cosmos. A partir de ahí, el hombre, que era un deleite trabajar, iba a trabajar con el sudor, es decir, le iba a costar esfuerzo. La tierra que producía vegetales, frutos, que era fácil labrar, iba a producir espinos y cardos. Toda la tierra fue maldita. Lo que vemos ahora es parte de la consecuencia de esta situación que pasó. El hombre dijo: vas a volver al polvo. Es decir, vas a conocer la muerte. Conoció la muerte espiritual y iba a conocer la muerte física. Espiritual, ¿por qué? Porque muerte es separación. La separación de Dios con el que tenía comunión. Vemos que ya no hablaba con Dios como antes en el huerto, sino que se escondía. Esa es la primer muerte. Separación espiritual. Se rompió esa comunión con Dios. Ahora no se deleitaba hablando con Dios, sino que más bien huía. Y vemos ese reflejo de esa independencia de Dios. Cuando el hombre quiso conocer lo bueno y lo malo, era encontrar el conocimiento fuera de Dios. Y el hombre es como hoy actúa. Quiere encontrar el conocimiento, quiere encontrar la dirección de su vida, quiere encontrar lo que necesita según él para su vida fuera de Dios. Y cuando el hombre se hizo esas túnicas de pieles, fue una forma de decir: yo me cubro a mi manera, con mi esfuerzo. Pero el Señor mostró que para cubrir hubo que haber un sacrificio, porque el Señor le hizo túnicas de pieles, y esas túnicas de pieles de animal, pues el animal tuvo que morir. Hubo derramamiento de sangre. Y eso se complementa con lo que la Biblia nos enseña, que por la sangre de Cristo fuimos sanados, fuimos perdonados. Porque no hay perdón sin derramamiento de sangre. Tiene que alguien morir, porque la paga del pecado es muerte. O sea, es decir, la justicia de Dios para el pecado solamente se satisface a través de un sacrificio, la pena de muerte. La única forma de cubrir su situación y nuestra situación es no con nuestras fuerzas, cubriéndonos de hojas de higuera, cubriéndonos con religión. Y es lo que hace el hombre. El hombre es religioso. Todos los hombres buscan una religión, buscan algo en que tapar su condición. Pero esa no fue la provisión de Dios. La provisión de Dios no fue una religión que nos tapara, que nos cubriera. La provisión de Dios fue Jesucristo, el Cordero, el Dios mismo viniendo a esta tierra a morir por nosotros. Entonces vemos cómo se trastocó todo el universo. La mujer ahora sufriría dolores de parto, el hombre sudaría para trabajar, la tierra no sería fácil de trabajar, produciría cardos. Vemos todo esto que cambió, y aparte Dios sacó al hombre del huerto. ¿Por qué lo sacó? Por misericordia. Porque acuérdense que había otro árbol bien importante en el huerto, que era el árbol de la vida. Y si comían de ese árbol iban a vivir para siempre. Y qué horrible vivir para siempre en esa condición. Porque el hombre que había sido hecho inicialmente a imagen de Dios, esa imagen perfecta de Dios, esa naturaleza perfecta de Dios, había sido completamente arruinada por la desobediencia. El hombre y la mujer, así como la tierra se había hecho de alguna forma fea, que aún decimos es bonita, pero cambió. Imagínense, no se puede comparar lo que era antes que lo que fue ahora, lo que es ahora. Se está deteriorando y se deterioró grandemente con esta caída, caída del hombre. Que imagínense, el hombre, si comía de ese fruto, de ese otro árbol especial que había en el huerto, iba a vivir para siempre en esa condición, vivir para siempre en esta condición caída en la que todos los días luchamos con nuestro pecado, todos los días luchamos con una naturaleza que no ama a Dios y que nos gusta la maldad. Y Dios, por amor, lo sacó de ahí para que no fuera a extender su mano y vivir en esta condición en la que vivimos
para siempre. Vemos en todo la misericordia de Dios y en todo vemos a Cristo, nuestro Salvador. Él es ese árbol de vida. Él es ese árbol, Él representa ese árbol de vida. A través de Cristo podemos vivir eternamente, pero no en este cuerpo o en esta naturaleza caída, sino que Él nos promete una vida eterna y que nos va a dar un cuerpo glorificado si creemos en Él y confiamos en Él. Cuando volvamos al polvo, los que hemos creído en Él, los que estamos en Cristo, podremos vivir eternamente volviendo y cumpliendo el plan original de Dios. Vemos ahí también, no quiero terminar sin ver un versículo bien importante, el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es el versículo a lo mejor más clave del día de hoy, porque nos habla que hay dos simientes, es decir, hay dos familias en este mundo, la familia de Dios y la familia de Satanás. Y hay una lucha, una enemistad entre esas dos familias, entre esas dos simientes, entre la simiente del diablo y la de Dios. Todos nacimos siendo simiente de alguna forma del diablo, pero Dios nos hizo hijos de Él, nos adoptó como sus hijos. Y habla de una lucha, pero hay una profecía, algo que desde Génesis sabía que iba a suceder en el futuro, y dice que la simiente de la serpiente lo iba a herir en el calcañar, como en el talón. O sea, el diablo iba a herir a la simiente de Dios en el talón, pero la simiente de Dios, que es Cristo, iba a herir al diablo en la cabeza. Y la cabeza es un golpe mortal, es un golpe de muerte, es un golpe fatal. Y eso habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él fue crucificado, Jesucristo, el Hijo de Dios, Satanás le dio un golpe en el calcañar. Pensó Satanás, o sea, la simiente del diablo, que había ganado, que estaba destruyendo los planes, pero no. Más bien Él fue destruido, porque en el momento en que Jesucristo murió, tomando nuestro lugar, es por Él, por su sacrificio, que ahora nosotros podemos ser restaurados a una comunión con Dios que se perdió precisamente en este capítulo que acabamos de leer con el pecado del hombre. Espero que haya sido de utilidad y Dios te bendiga.